Hoy vamos a ver cómo el abuso narcisista puede dañar tu cerebro, heridas invisibles, a veces no tan invisibles, ¿verdad? Vamos a ver todas ellas. Recuerda siempre que dejo lo mejor para el final. Cada vídeo es un proceso, es un camino en el que vamos desgranando poco a poco. Dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, el abuso narcisista puede tener un impacto significativo en la autoestima, la salud mental y emocional de una persona, en general. Es algo que es doloroso, es algo que es como un duelo, ¿verdad? Es como un duelo y al mismo tiempo genera muchas veces una herida de traición. Entonces, este tipo de problema, este tipo de situación es dura de abordar y dura de transitar. Es todo un camino. Entonces, vamos a ver algunos de los posibles efectos que se generan. El abuso narcisista puede desembocar en una baja autoestima que a menudo, bueno, pues se puede detectar, ¿verdad? Pues con sentimientos de sentirse menos valioso, menos confiado en uno mismo, tener hasta muchas veces miedo a decir las cosas o hacer ciertas cosas, como que se pierde mucha autonomía, ¿verdad? Y es que este tipo de manipulación al que la persona está sometida durante el tiempo que dure esta relación, sea del tipo que sea, familiar, de amistad, de pareja, da igual, en el trabajo, pues tiende a socavar la autoestima de la persona, tiende a socavarla, porque muchas veces, bueno, pues hemos visto un montón de vídeos, ¿verdad? Con las tácticas manipulativas, los juegos mentales, que siempre van enfocados a que la persona dude, a que la persona se confunda, esté confundida y ante todo a que la persona pueda llegar a pensar que tiene un problema, ¿verdad? Que al final él o ella es la culpable de la situación, es el que tiene el problema, es el que tiene que buscar ayuda y todo esto genera al final falta de confianza en uno mismo y por supuesto que sí, puede incidir en la autoestima. Bien, como siguiente efecto psicológico, o posefecto, ¿verdad? Pues que se puede dar en este tipo o después de este tipo de situación, bueno, pues tenemos ahí un trauma, ¿verdad? Un trauma psicológico. Dependiendo del número de años, del tiempo y de la intensidad y del tipo de relación, etcétera, dependiendo de la persona, de múltiples variables, sí que podemos llegar, se puede llegar a hablar de trauma psicológico. El abuso narcisista, por supuesto, puede ser traumático y dejar secuelas emocionales duraderas. Fíjate, vamos a poner el ejemplo de un padre o una madre narcisista. Entonces, claro, son secuelas emocionales duraderas como trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastorno depresivo persistente, en fin, un montón de problemas que la persona, por haber aguantado tanto, puede llegar a tener o a desarrollar, en fin, ahí hay mucho, pues que está ahí, ¿verdad? Que mucho riesgo, si la persona ha estado sometida y sobre todo si la persona ha estado sometida a ese ambiente durante mucho tiempo, con ese sentimiento de indefensión, ¿verdad? Que sucede cuando realmente la persona está ahí y tiene esa sensación, ¿verdad? O esa percepción de que haga lo que haga, no va a poder escapar de la situación, esa indefensión aprendida, esa mm, falta de esperanza. Cuando existe ahí una falta de esperanza, cuando se desarrolla la falta de esperanza de poder salir de la situación y esta falta de esperanza persiste en el tiempo, es un factor de riesgo bastante importante a tener en cuenta para este tipo de complicaciones psicológicas. Siguiente herida psicológica, siguiente problema que nos podemos encontrar después de un abuso narcisista, pueden ser las dificultades cognitivas. Por supuesto que sí. Normalmente la mente no funciona igual de bien ante situaciones de estrés. Además, funciona peor todavía ante situaciones de estrés prolongado. La ansiedad también reduce la capacidad. Con lo cual, algunas personas, por supuesto que sí, pueden experimentar dificultades cognitivas después de haber sido sometidas a un abuso narcisista, como dificultad para concentrarse, pérdida de memoria o incluso dificultad para tomar decisiones. Pero esto también es una consecuencia de la manipulación, una consecuencia directa. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el gaslighting al final la persona
duda hasta de cómo se llama, ¿eh? Y luego todo esto genera también mucha dependencia emocional, con lo cual al final la persona, hasta para servirse un café, tiene que pedir permiso, ¿eh? Fíjate el nivel al que llegamos, al que se llega, pues de coma psicológico, ¿verdad? En este tipo de situación. Ya, y me refiero al coma psicológico como la capacidad de responder de manera eficiente psicológicamente, como la capacidad de estar bien, ¿verdad? La estabilidad mental, psicológica, ¿eh? El abuso narcisista provoca heridas invisibles y no tan invisibles. Bien, siguiente problema que estamos viendo hoy. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT, te dejo aquí abajo el vídeo donde pongo examen la IA y mi conclusión personal, y todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. La siguiente cosa, el siguiente problema derivado del abuso narcisista que nos podemos encontrar son problemas de autoafirmación y límites, ¿eh? Fíjate que la persona, tras el abuso narcisista, es posible que esté más vulnerable y más indecisa que nunca, ¿eh? Unido a que pueda existir una dependencia emocional, pues, y debido a la manipulación y el control, ¿verdad?, ejercidos en ese tiempo, en ese abuso narcisista, pues la persona va a tener dificultades para establecer límites saludables, como que le va a dar miedo, estará temerosa de muchísimas cosas y también de afirmar sus necesidades y deseos. Entonces esto es un proceso que tiene que desarrollarse poco a poco y la persona tiene que ir tomando conciencia, dejando atrás la minimización, la justificación, la negación de todo este tipo de cosas y actos, y por supuesto centrarse en ella misma y comenzar a adquirir el protagonismo que le fue arrebatado, ¿verdad? Aquí, en este punto, es posible, si te encuentras aquí o te has encontrado, que hayas visto el camino muy oscuro, ¿verdad? Porque de pronto te das cuenta que no tienes ninguna confianza en ti mismo, en ti misma, y de pronto piensas que ya no eres nadie, ya te han arrebatado la identidad. Es posible que lo llegues a pensar. Olvídate, es solo una percepción tuya ahora, en este momento, producto, consecuencia de este abuso, pero que en unos días vas a estar mejor, seguro que sí. Dedica tiempo para ti, dedica tiempo para volver a conocerte, para tu autocuidado, para tu comprensión. Dedícate tiempo, todo el tiempo que necesites. No hay prisa, hay que tener mucha paciencia, por supuesto, y hay que tener mucha calma, mucha comprensión y mucho autoperdón en caso de que nos recriminemos todo el tiempo. Bien, siguiente punto, ¿verdad? Siguiente cosa que podemos experimentar después del abuso narcisista es una confusión de identidad. Hemos hablado un poco de este punto en el anterior, ¿verdad? De pronto no sabemos quiénes somos, no sabemos qué nos gusta. El abuso narcisista puede desgastar toda la persona, la identidad de la persona, la confianza, el sentido de identidad. Entonces, la puede llevar a cuestionarse sobre sí misma y su valor como individuo. Es necesario darse un tiempo para volverse a encontrar, para volverse a descubrir. Pero fíjate que este tiempo y que esta tarea que te toca ahora hacer es una tarea que al principio parece costosa, ¿verdad? Parece costosa, parece complicada, puede ser todo un reto y luego descubres que es maravilloso. Intenta iniciar este camino con esperanza, con alegría, con fe en tu persona, porque seguro que al principio el primer paso es el que más cuesta y luego te vas a dar cuenta de que este camino es maravilloso y has podido volver a reencontrarte, volver a saber qué te gusta o redescubrirlo, ¿verdad? Y al final una persona, uno consigo mismo tiene que conocerse y tiene que comprenderse, porque si no nos comprendemos, si no nos conocemos, es muy difícil o imposible querernos. Último punto que te quiero contar en este tema de, bueno, pues problemas psicológicos que pueden sucederse tras el abuso narcisista, ¿eh? Es posible también que haya dificultades para establecer relaciones saludables, establecer y mantener. Las personas que han experimentado abuso narcisista pueden tener dificultades, por supuesto que sí, para confiar en los demás, ¿eh? De pronto creemos ver narcisistas en todos los sitios, ¿eh? Establecer relaciones saludables ahora cuesta más que nunca, no nos fiamos, la confianza perdida es difícil de volver a generarse, ¿verdad?
a recargar. Y por supuesto las personas temen ser lastimadas de nuevo, con lo cual van a estar siempre pues con un ojo puesto y muy alerta, ¿verdad? Y muy precavidas y con mucho miedo. Es posible que todo esto haya generado mucho miedo. Nuevamente hay que darse tiempo, hay que dedicarse el tiempo necesario para uno mismo. Fíjate que tú has estado un tiempo muy en el foco en otra persona, probablemente descuidándote mucho, demasiado a ti mismo, con lo cual ahora te toca pensar por ti, ¿verdad? Y tienes que reestructurar la balanza y volverte a conocer, volverte a reencontrar, disfrutar de tu compañía, en fin, y pasar este camino, ¿verdad? Que no es solo, aunque parezca que vamos solos, porque estamos solos con nuestro proceso, pero estamos acompañados, ¿eh? Si no estamos acompañados, siempre podemos buscar acompañamiento con grupos de apoyo, con personas profesionales, lo que sea que necesitemos. Bien, como conclusión personal final, es importante destacar que estos efectos, por supuesto, van a variar en intensidad, en duración, en función de la gravedad del abuso narcisista, la duración de la relación abusiva, la resiliencia individual. Si has experimentado abuso narcisista o conoces a alguien que sí lo haya experimentado, es importante, es recomendable buscar apoyo en profesionales de la salud, que les guíen, que les puedan brindar orientación y tratamiento adecuado. Fíjate que son problemas bastante importantes que pueden derivar, algunos de ellos, en problemas duros, problemas complicados, problemas serios de salud, como por ejemplo el que hemos hablado de el trauma psicológico. Sería el efecto después del abuso narcisista más importante, más serio, ¿verdad? La baja autoestima también influye. En fin, ahí hay una serie de efectos que pueden estar relacionados y que hará que sea más intenso o menos intenso en función de la persona y los factores que hemos comentado. Al final, fíjate que esta etapa es una etapa complicada, se pasa difícil en compañía de los recursos necesarios, cuesta. Con que fíjate, con el tema de pasarlo solo o sola es bastante duro, muy duro, puede resultar muy duro. Son historias complicadas, son historias difíciles de aceptar. Hay un montón de sentimientos encontrados, como un batiburrillo, ¿verdad?, en la mente de la persona que ha sufrido este tipo de abuso. Y muchas veces se juntan sentimientos pues de indefensión, de incomprensión, de injusticia, de enfado con uno mismo. Sentimientos y emociones que no son fáciles de gestionar ni de transitar, con lo cual, si es tu caso, no olvides que la ayuda profesional es recomendable, ¿verdad? Buscar orientación y tratamiento en un profesional de la salud mental, experto en estos casos, a ser posible, para que te entienda mejor y de esta manera pues salir mucho más rápido y mucho más fuerte. Al final sí es una prueba de crecimiento personal, un curso acelerado, suelo decir yo, ¿verdad?, que al final sí o sí nos hace más fuertes, nos hace más resilientes y nos hace más capaces. Bien, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Toma apuntes, mira el vídeo las veces que necesites, pero al final hay que ser muy claro en el sentido de que sí el abuso narcisista genera un vínculo traumático que puede dar lugar a complicaciones psicológicas. ¿Que las da siempre? No las da, por supuesto que no las da siempre, dependiendo de la capacidad de la persona y de las condiciones de dicha relación, pero sí que es posible, ¿verdad?, que se den pues este tipo de cosas que hemos comentado. Hoy vamos a ver qué es lo que les pasa a las personas que son víctimas del abuso narcisista, que tienen, por desgracia, que pasar en su vida este tipo de situaciones. Al final la persona aprende, se enseña y crece, y te voy a contar una serie de cosas que la persona que ha pasado esta experiencia tiene muy claras. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal.
Bien, la primera cosa que las personas que han pasado este tipo de experiencias es que ya no desean contar su versión de los hechos o defenderse de cualquiera. Realmente se aprende, ¿verdad? Se llega a aprender, se llega a comprender que cualquiera que, bueno, pues ha pasado por la campaña de difamación o las mentiras de la persona narcisista, eh, sabe muy bien cómo funciona, ¿verdad? Es completamente inútil e innecesario perder el tiempo, perder la fuerza, perder la energía en intentar contar nuestra parte de la versión, nuestra versión, ¿verdad? Nuestra parte de la historia, en intentar hacer creer a los demás nuestra posición, ¿verdad? Es completamente inútil. Realmente es perder el tiempo, es perder la energía. Y no tiene sentido, ¿eh? Al final te das cuenta de que no necesitas la validación de los demás, la validación externa, y que en el momento tú sabes y los que te importan cómo son las cosas, ¿verdad? Pues poco está lo que puedan pensar los demás, te da igual. Además, hay una serie de monos voladores que también van a contribuir a hacer como si la historia fuera verdad, la suya, ¿verdad? Su versión. Con lo cual, tampoco sabemos en el momento de la campaña quién es mono volador y quién no, ¿eh? Y a veces confiamos en personas y luego resulta que es verdad que son monos voladores, con lo cual no es necesario convencer a nadie y al final aprendemos que no es necesario perder tiempo, perder energía y lo mejor es seguir adelante. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT, te dejo aquí abajo el vídeo donde pongo a examen la IA y mi conclusión personal final y todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo, te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. La siguiente cosa, pues que ya no tenemos o ya no tienen las personas que han pasado por esta experiencia es que ya no toman a las personas al pie de la letra, ¿eh? Ya no se creen las primeras versiones, lo primero que ven, ¿verdad? Porque muchas veces, por supuesto, es un postureo, ¿eh? Y antes de decidir si son buenas personas o no, pues toman muy en cuenta sus acciones, su comportamiento, sus palabras y que todo coincida, que haya una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y muchos narcisistas parecen buenas personas antes de involucrarse profundamente con ellos y luego pues resulta que este tipo de personas tienen un fondo que al final no es demasiado sano, ¿verdad? Para nosotros. Con lo cual es necesario y hemos aprendido de la manera más difícil que se necesita tiempo y límites fuertes para que las personas nos demuestren quién son verdaderamente, tanto si son de una forma como si son de otra. No es posible ya confiar a la primera en alguien, no es posible ya pensar que todo el mundo es bueno, porque no lo es, desgraciadamente. Y no nos interesa, ¿verdad? No interesa volver a pasar por todo lo que hemos pasado, con lo cual estamos bien advertidos y vamos a ir con pies de plomo, que se dice en España. Siguiente cosa que las personas con este tipo de experiencia han aprendido es a saber escuchar a sus instintos, esa voz, ¿verdad?, interior, esa intuición. Cuando recordamos esa relación que tuvimos, da igual que sea en el trabajo, que en los amigos, que en la familia, que en la pareja, nos damos cuenta de que hubieron banderas rojas, señales de alerta que pasamos por alto, tal vez por confianza, por ser demasiado confiados, por intentar no pecar de desconfianza, ¿verdad?, ni de mal pensados. En fin, pasamos por alto y ignoramos nuestros instintos cuando algo vimos, algo que andaba mal, Nunca vamos a volver a meter esa pata, ¿verdad? Nunca vamos a pasar por alto, ¿verdad? Esas banderas rojas, dar por sentado cosas que no, al final no son. Y si hay una primera impresión negativa, desconfiada, vamos a hacer caso de ella, vamos a hacer caso a nuestra intuición, porque normalmente nuestra intuición no nos falla. Siguiente cosa que han aprendido las personas con este tipo de experiencias, que ya no tienen miedo de lo que el futuro pueda devenir, te hace perder el miedo porque es una prueba de fe en uno mismo que al final te hace más fuerte. Te das cuenta de que puedes sobrevivir a todos, de que no necesitas de nadie y de que puedes finalmente avanzar en la vida
pese a que cueste, pese a que duela, tú solo, tú sola, sin necesidad de... Y esto no significa que no haya apoyo social, pero que al final sí que es verdad que uno tiene que sacar las fuerzas de su interior, ¿verdad? Y ahí te pones a prueba y ahí te demuestras quién eres. Muestras realmente tus límites, muestras que eres capaz de hacer más cosas de lo que creías y esto te genera una autoestima, una confianza y una seguridad en ti mismo que de cara al futuro también lo ves diferente. Sabes que cualquier cosa que se presente con paciencia, con calma y con tiempo, la vas a poder abordar de manera correcta. Bien, siguiente cosa que las personas con esta experiencia han aprendido es que al final los límites son necesarios. Mira que cuesta poner límites porque a nadie le gusta marcar esa línea entre lo que se puede hacer y lo que no, ¿verdad? Todos deberíamos saber, por educación y por respeto mutuo, universal, ¿verdad? Lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, cuando ¿te ha pasado una experiencia con este tipo de perfiles o tóxicos en general, da igual? Te das cuenta de lo importante que es marcar esos límites que te protejan, porque al final los límites propios son para protegerte de los intentos de manipulación, de los intentos de abuso externos. Entonces, si todavía no has marcado esos límites claros, firmes, musculosos, te dejo de nuevo aquí abajo en la cajita de información el vídeo sobre límites. Siempre en todos los vídeos a partir de hace ya 2 semanas están, el vídeo de límites y el de la piedra gris son esenciales para que puedas protegerte y para que puedas empezar a... Da igual, nunca es tarde para que puedas empezar a evitar esos intentos de manipulación, de abuso y de engaño hacia tu persona. Es difícil y es necesario. No es tan difícil cuando te pones, créeme. Lo más importante es dar el primer paso, animarse, poner esos límites y por supuesto... a la hora de poner esos límites, tal vez seamos demasiado estrictos, entonces hay que mirar un poco nuestro alrededor, las personas en las que confiamos, qué es lo que sí que harían, hasta dónde llegarían para no faltarnos el respeto. Siempre está de más decir que es mejor pasarse de largo que quedarse cortos, ¿verdad? Siempre podemos ajustar después y es muy necesario en el caso de estar viviendo con estas personas poner límites con consecuencias. O haces esto o pasará esto, o no haces esto o pasará lo otro. Además, tenemos bien claro que ahora ya nosotros somos nuestra prioridad, ¿verdad? Que ser nuestra prioridad no significa ser egoístas, significa autocuidarnos, que el autocuidado es necesario para todo y que si no nos queremos primero nosotros mismos de la manera correcta, finalmente no nos van a querer los demás como esperamos que nos quieran, como debe de ser, como de verdad nos tienen que querer. Entonces, al final te das cuenta de que nunca, jamás volveremos a ser ingenuos, ¿verdad? En el sentido que hay personas en este mundo que tienen malas intenciones y sí que es verdad que tenemos que ser cautelosos y por supuesto protegernos y cuidarnos lo máximo posible. Además, también hemos aprendido a ser más selectivos. La calidad de una persona es mucho más importante que la cantidad de personas en nuestra vida. Y bien, hemos llegado a la última cosa que las personas que han pasado este tipo de experiencia tienen bien claro. Y es que han aprendido, por supuesto que sí, que no puede haber ninguna forma de comunicación significativa entre las personas narcisistas y nosotros. Finalmente te das cuenta de que no hablamos el mismo idioma. Podemos decir perfectamente, sin lugar a equivocarnos, que existe una incompatibilidad de caracteres, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque al final es un trastorno de personalidad y viven la vida y piensan de manera diferente en consecuencia, con lo cual es muy complicado, por no decir imposible, esa comunicación que muchas veces las personas desean, quieren, necesitan con la persona narcisista. Es como hablar con una pared. Realmente yo he bromeado mucho sobre esa comparación y es que es verdad, no es para tomárselo a broma y sin embargo sí que es verdad que al final hay que ponerle un poco de humor a las cosas porque si no, estas cosas son duras y cuestan de vivir, de asumir y de pasar. Entonces es necesario, sí, también, y lo han aprendido estas personas, es necesario comprender, asumir que no hablamos el mismo idioma y que una comunicación significativa con ellos no es posible. Es duro, es triste
y es así. Siempre hay que buscar el mínimo contacto posible, si no es posible el contacto cero, y siempre hay que buscarlo mediante la piedra gris y los límites. Es la única forma en la cual, y peleando mucho, por supuesto que sí, en la cual podemos mantenernos protegidos de ese constante aluvión de intentos de manipulación y de intentos de control. Bien, como conclusión personal final, fíjate todas las capacidades que las víctimas de este tipo de experiencia han tenido que aprender, ¿verdad? Finalmente te das cuenta de que es un curso acelerado de crecimiento personal que te impone la vida, porque sí, cuando te cruzas con uno de estos perfiles, al final te pone a prueba, como persona en la vida, y lo mejor es mirar dentro de ti y reconocer que todavía hay una persona ahí que no puede seguir viviendo así. No es justo, no es calidad de vida, y te debes un respeto, como persona propia que eres, por mucho que te intenten arrebatar la identidad. Al final te das cuenta de que tienes que salir de ese ciclo, de ese bucle, y pensar y actuar por ti, por mucho que cueste al principio. Es necesario, es urgente para tu vida y para tu persona. Si no, luego, por mucho que te cueste, por mucho que no quieras, por mucho que la dependencia emocional sea tan fuerte, sea tan dura, la mente, tu mente no te lo va a perdonar, no quiere que sigas a las órdenes de nadie. Entonces tienes que dar el paso, y estas cosas son las que vas a ganar. Todo esto es lo que vas a ganar: mucha más seguridad, mucha más capacidad, mucha más confianza, unos límites claros, firmes, estrictos. Vas a valorar esas banderas rojas que aparecen de manera temprana, te vas a fiar de tu intuición, vas a ver que no hay posibilidad de comunicación clara con este tipo de perfiles, y al final todo el tiempo que pasa es tiempo que no vuelve, y mucha energía y sufrimiento por el camino. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro les puede interesar, dale me gusta. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.